El sector azulejero vive una situación dramática. Las cifras de 2023 son elocuentes. Cerró el ejercicio con una caída de la producción de un 20%, situándose en niveles de la crisis financiera de 2011, con un descenso de un 17% en ventas, de un 17% en facturación y con una pérdida de un 12% en los puestos de trabajo, un porcentaje, este último, que va en ascenso. España baja del segundo al tercer lugar como exportador mundial y es superada por India. Son datos aportados por un balance realizado por la patronal Aster. Todo esto afecta a un planeta globalizado y de forma especial a un sector como el azulejero y el de la cerámica de Castellón, que vende al exterior las 3/4 partes de lo que fabrica. Hoy, en Plaza al Día, el sector azulejero al borde del colapso. Saludamos a Ramón Olivares, es el director de Castellón Plaza. Señor Olivares, muy buenas. Hola, buenas. La pandemia, la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo hacen que el sector del azulejo se vea inmerso en una crisis. ¿En qué punto se encuentra, Ramón, en estos momentos, en este inicio de 2024? Bueno, el sector azulejero y el cerámico en general, porque no solo son los fabricantes de azulejos, sino también los esmalteros, los que les abastecen de materia prima, y la maquinaria cerámica, que son las dos otras industrias relacionadas y que están plenamente asentadas en la provincia de Castellón, como el azulejero, pues arrancan 2024 con un grado de incertidumbre muy elevado. Bueno, incertidumbre quizás no es la palabra, porque hasta hace un tiempo se hablaba muchísimo de incertidumbre en el sector. Ahora mismo ya es una crisis, una situación muy complicada. Las últimas cifras de empleo que proporcionó la patronal azulejera Acer hace unos días, pues apuntan a las claras. 5.600 trabajadores solo del sector azulejero, ¿no?, sin tener en cuenta ni las esmalteras ni la maquinaria cerámica, se han visto afectados entre enero y noviembre de 2023 por algún expediente de regulación temporal de empleo. Temporal, quiere decir, son empresas que están ajustando su actividad a través de estos ERTEs para no tener o reducir sus costes laborales. Después hay muchas otras circunstancias afectados por expedientes de regulación de empleo, es decir, que se van a la calle en despidos masivos. También ha habido unos cuantos, y después despidos, gente que tiene contrato temporal a los que no se les ha renovado el contrato, gente que ha habido despidos en empresas. Muchas empresas han habido directamente despidos porque no pueden asumir ese coste laboral con el volumen de trabajo que tienen. Esto, el tema laboral, el asunto de la pérdida de empleos o el ajuste temporal, es lo que permite visibilizar en mayor medida en qué situación se encuentra ahora mismo el sector azulejero, la industria cerámica, que es una situación muy complicada. Los ERTE, que recordamos fue una figura administrativa que surgió durante la pandemia de la COVID, pero que ha venido para quedarse también, y más en este sector. Sí, bueno, es una regulación administrativa que existe desde siempre, a la que la industria azulejera se ha acogido en múltiples ocasiones, y otras muchas industrias también, pero que con la pandemia de coronavirus se impulsó, se facilitó, desde el gobierno se facilitó que se pudieran acoger las empresas, precisamente para poder sortear la pandemia. Ahora no son a lo mejor tanto causas de fuerza mayor como se instrumentalizó en aquella época, en lo más duro de la pandemia, sino que son causas, en muchos casos, económicas y en otros muchos productivas, que son otras de las razones que pueden apuntar las empresas para solicitar estos ERTE, las que están esgrimiendo. Y es que sí, es una situación que ha llegado para quedarse, a la que las empresas están recurriendo mucho, y que al final tiene un perjuicio claro para el trabajador, porque si al final la empresa no supera el momento delicado y se ve en la calle, pues ha consumido el paro. Pero al menos permite tratar de sortear esta situación tan complicada sin que haya una pérdida de empleos masiva, porque si no, de esas 5.600 personas que se vieron afectadas en 2023, que antes, en 2022, ya habían sido unas cuantas, no recuerdo, pero no sé si eran 1.200, 1.400, no lo recuerdo bien.
pero muchas de esas personas estarían ahora mismo en la calle buscando empleo. Ahora, pues bueno, de forma rotatoria están en casa esperando a que se reactive la actividad en el azulejo. Pérdida de empleo, como nos comenta, y caída de la producción. Dicen desde Acer un 20%. En noviembre la actividad del azulejo había bajado ese porcentaje y acumula desde 18 meses de caídas, desde abril del 2022. Sí, esa es la razón, o bueno, la otra razón, La otra pata del problema. Que se da después en la pérdida de empleo, ¿no? La caída productiva de 2023, Acer ha estimado que estará en aproximadamente un 20%, en el acumulado a final de noviembre, según los índices de producción industrial que elabora el Instituto Valencià de Estadística, estaba en un 19%. Es cierto que es una caída más pequeña que la del año pasado, que la del año anterior, perdón, no pasado, que la de 2022, pero es precisamente por esto, porque en 2022 ya se produjo una caída importante en la producción. Tú misma lo has dicho, 18 meses consecutivos de caída productiva. Ahora mismo la actividad en el azulejo no está cayendo tanto porcentualmente porque ya viene de mucho tiempo de caída. Entonces, al final, la conclusión es que la actividad, el índice de actividad, la tasa de actividad está muy bajita. Todas las empresas, todas, tienen hornos parados, en algunos casos muchos, la mayoría, las empresas grandes tienen varias líneas de producción, las pequeñitas o las medianas pues pueden tener una o dos líneas de producción. Estas sí que se ven en muchas dificultades porque es muy difícil parar una línea de producción y después ponerla en marcha. No es darle al interruptor on-off, entonces estas se están optando en mucha medida por directamente parar la línea de producción y tratar de abastecer a clientes con stock o con productos que puedan encontrar en industrias colaboradoras. Y entre las grandes hay prácticamente todas tienen hornos parados porque es muy difícil, prácticamente todas tienen hornos parados porque es muy difícil. No existe demanda suficiente para tener su actividad, no digamos ya al 100%, sino a una actividad considerada normal o habitual antes. Y hay que recordar, Ramón, que la crisis del azulejo tiene una incidencia en el conjunto de la provincia de Castellón, sobre todo porque afecta o representa el 21,2% del total del empleo de esta provincia. Sí, bueno, el azulejo, Castellón no se puede entender sin la industria del azulejo. Es verdad que al final todas las provincias del litoral mediterráneo, incluso del resto de España, diría yo, pero sobre todo las del litoral, están muy marcadas por el sector servicios. Hay mucho empleo en el sector terciario, mucho no, el 70% o el 80% del empleo proviene de ahí. Pero Castellón, aquí se dice que cuando el azulejo estornuda, la provincia saca el pañuelo, porque hace poco un estudio, un informe de la patronal CEP, de la patronal autonómica CEP, decía que aproximadamente 70.000 empleos de la provincia de Castellón están vinculados directa, indirectamente o de forma inducida con la industria azulejera. Aquí es que no es solo la gente que trabaja en las fábricas de azulejos, de fritas de esmaltes o de maquinaria. Después el transporte, la actividad portuaria y todo el volumen de servicios que existe alrededor de la industria azulejera es brutal, ¿no? Castellón no se puede entender sin lo que significa la industria del azulejo, y es una situación a la que se está asomando la provincia muy complicada, muy difícil. De ahí las demandas reiteradas de ayudas que se han planteado desde los mismos empresarios a través de las patronales, como desde las administraciones locales o la provincial, incluso la autonómica, para tratar de aportar algo de oxígeno a través de ayudas que permitan superar esta situación. Porque ahora mismo la industria del azulejo está caminando sobre el alambre, digamos, y el miedo que existe es que si esta situación se alarga mucho en el tiempo, después la industria que quede sea muy diferente, con unos niveles de empleo mucho más bajos, y eso sería un problema ya a largo plazo, a muy largo plazo.
Decía solicitar ayudas. De hecho, el calendario más cercano es que la patronal va a mantener en breve la primera reunión con el ministro de Industria, con Jordi Hereu, y también los sindicatos, ¿no? También han solicitado una reunión con el ministerio. Sí, ya se produjo hace unos días atrás, una primera reunión con la secretaria de Estado de Industria, con la valenciana Rebeca Torró. Se reunió la patronal azulejera y en esa reunión, que fue una primera toma de contacto, de la que no salieron conclusiones, como es lógico, palpables, la principal conclusión o consecuencia es que se iban a reunir con el nuevo ministro de Industria, con Jordi Hereu. Veremos cuándo se produce y qué les puede trasladar Jordi Hereu. Hasta ahora el Gobierno se ha mostrado muy reticente. Primero activó unas ayudas que fueron muy escasas, después activó otra línea de ayudas que las empresas están cobrando ahora, pero tenían unas condiciones. Primero, de lo que se ha quejado desde la patronal, las patronales, es que había poco dinero y porque eran muchos sectores a repartir. Creo recordar que eran 35 códigos de actividad económica, es decir, 35 tipos de industria, y en cada tipo de industria puede haber empresas de varios tipos. No sé si eran 35 o 50 y pico, no lo recuerdo bien, pero bueno, eran muchos tipos de industria, y después lo que se decía es que las condiciones para el acceso eran muy complicadas, sobre todo marcadas por esa ley Crea y Crece, que obliga a pagar a 60 días. Esto en una industria como el azulejo, que vive básicamente de la exportación y que el cliente o el comprador paga una vez ha recibido el material, es muy complicado. Les obliga a las empresas a tener un músculo financiero, una capacidad de financiación muy elevada, y las empresas que están en esa situación, pues a lo mejor no son las que más necesitan las ayudas. Siempre van bien las ayudas, y esas empresas, las que estén en esa situación, seguro que las han pedido, porque al final, en algunos casos han sido ayudas de 4 y 5 millones de euros, que no son poca cosa. Pero bueno, la patronal se ha quejado en muchas ocasiones de que se tenía que haber activado de otra manera, una manera diferente, una manera más ágil, y una manera que les hubiera permitido llegar el dinero antes y en mayor cuantía. Por otra parte, Ramón, además de todos estos problemas que tiene el sector, desde la patronal y los sindicatos UGT y comisiones obreras mantienen de momento paralizadas las negociaciones del nuevo convenio laboral por diferencias en las tablas salariales, y desde las centrales sindicales anuncian movilizaciones en la próxima edición de Cebisama, que tendrá lugar el próximo mes de febrero. Incluso estudian, dicen desde los sindicatos, convocar una huelga tras esta feria, tras Cebisama. Sí, es un clásico en las negociaciones del convenio. Los enfrentamientos entre la patronal y sindicatos son habituales. Se sientan a negociar, los puntos de partida son muy distantes, los sindicatos suelen amenazar con algún tipo de movilización. Es habitual que en cada negociación haya al menos alguna manifestación frente a la patronal del azulejo, frente a Aster. Ahora, además, todo esto se produce, además de la situación delicada del azulejo, en un contexto inflacionista importante, en el que los sindicatos argumentan que el coste de la vida ha subido muchísimo para los trabajadores y que han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Entonces, es un caldo de cultivo perfecto, una situación idónea para que haya enfrentamiento entre la patronal y los sindicatos. Más allá de esto, todo el mundo es consciente de la dificultad por la que atraviesa el sector. Nadie quiere cargarse ni a las empresas ni la situación en la que viven los que atraviesan los trabajadores. Es posible que se den manifestaciones y demás durante Cebisama o con posterioridad a Cebisama. Pero bueno, una huelga general o una huelga en el sector en un momento en el que el sector tiene poca actividad, no se le ve demasiada razón, y los sindicatos son conscientes de ello. A partir de ahí, pues bueno, estoy seguro de que cuando las cosas comiencen a mejorar, se volverán a sentar y volverán a alcanzar un acuerdo, como alcanzan cada cierto tiempo. Los últimos convenios han sido de 1 año de vigencia, no sé si los 2 últimos, en espera de que la situación mejore.
de que la situación del sector mejore, normalmente suelen ser 3 o 4 años de vigencia los convenios. Veremos el próximo cómo se cierra. Pues Ramón Olivares, director de Castellón Plaza, estaremos pendientes de cómo evoluciona esta problemática tan grave que tiene el sector del azulejo y la cerámica. Gracias. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona el año, cómo evoluciona un poco la situación económica global, que el azulejo no es ajeno y está a la expectativa de ver cómo se mueve un poco la economía del mundo. Gracias a vosotros. Saludamos a Alberto Echavarría, es el secretario general de la Patronal Cerámica de Aster. Señor Echavarría, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con vosotros. Vamos a hacer un balance, señor Echavarría, en primer lugar, de lo que ha sido 2023 para el sector. Bueno, 2023 ha sido un año realmente complicado por la situación en la que hemos transitado durante todo el año y también por lo que veníamos pasando. 2023 va a cerrar como el año con menor producción cerámica en más de los últimos 10 años. Vamos a cerrar aproximadamente con unos 400 millones, o puede que incluso ligeramente por debajo de los 400 millones, lo que es una noticia muy mala para el sector y para la producción en general de la industria de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el principal problema en estos momentos para este 2024 que acaba de empezar? Bueno, yo creo que el principal problema es la situación global. Hay varios problemas, pero el principal es la situación global, que está realmente afectada por la situación geopolítica, tanto por la guerra de Ucrania y el contexto en el que nos hemos metido la mayoría de las economías occidentales, que son nuestros principales mercados, con una potencial crisis en muchos de esos países, en Europa, en la Unión Europea, en Reino Unido o en Estados Unidos, y con una caída importante de la construcción debida fundamentalmente al incremento de los tipos de interés. Esto ha paralizado en gran medida la mayoría de la demanda, de las compras de productos de construcción, y entre ellos nosotros. Nuestro producto al final, aunque sea un producto de hábitat, es un producto de construcción, es un material de construcción y se ha ralentizado mucho. Eso, unido a la pérdida de competitividad que hemos arrastrado durante todo la gestión de la guerra, del incremento y la crisis energética que vivimos durante 2022 y 2023, pues nos ha llevado a perder una posición que ahora nos cuesta muchísimo más recuperar, mientras que parte de nuestros vecinos europeos tuvieron grandes ayudas que les permitieron seguir compitiendo de tú a tú con competidores de fuera de la Unión Europea. Nosotros no tuvimos esas ayudas y eso nos ha obligado a perder parte de nuestro terreno y de nuestra posición competitiva en muchos de los mercados. Y luego el ascenso imparable de los competidores de fuera de la Unión Europea, que no estando tan afectados como nosotros en el plano energético, sobre todo no están afectados en el plano regulatorio. No tienen costes de medio ambiente, no tienen costes laborales, no tienen costes de tratamiento de residuos, etcétera, y toda esa injusticia comercial pues hace que ellos sean infinitamente más baratos y competitivos en todos los mercados en los que nosotros competimos. ¿A qué países se refieren en este caso? A India fundamentalmente, pero hay otros países que también están en la misma tesitura, como pues Indonesia, Vietnam, también países más cercanos como Turquía, aunque están a más distancia, pero a más distancia me refiero a nivel de producción y de condiciones, ¿no? Pero fundamentalmente India. El producto indio se ha destapado como el nuevo producto chino y están inundando el terreno, inundando los mercados, están ocupando la posición que tenía China hace unos años y sin duda va a ser un problema grande para la producción cerámica mundial. Ustedes desde Aster están reivindicando, urgen, ¿no?, ayudas públicas de forma inmediata, también medidas proteccionistas. ¿Tienen a corto plazo alguna reunión en perspectiva con el Ministerio, con el nuevo ministro? Bueno, tuvimos una reunión reciente con la secretaria de Estado, Rebeca Torró, que nos trasladó su conocimiento por el sector. Ella, siendo valenciana y habiendo tenido mucha historia con nuestro sector, estaba muy informada de lo que nos estaba pasando
y nos trasladó su compromiso por buscar alternativas y soluciones, y también, por supuesto, su compromiso por cerrar una reunión con el ministro lo antes posible. Esta misma semana, sin ir más lejos, se va a reunir la alianza del PERTE de descarbonización en Madrid, con las 17 asociaciones entre las que estamos nosotros, a pesar de que el PERTE de descarbonización, tal y como está planteado, por ejemplo, nosotros no podemos aprovecharlo. Estamos pendientes de tener esa reunión con el ministro para buscar realmente soluciones que nos permitan dejar de ser tan dependientes de la energía tal y como estamos ahora mismo, y buscar alternativas energéticas que al final nos darían a nosotros cierta ventaja competitiva respecto a otros países. Esas serían, por tanto, las principales medidas que van a reivindicar a corto plazo para, por lo menos, si no solucionar el problema, que es complicado, por lo menos poner ese parche, ¿no?, que les ayude un poco a impulsar otra vez al sector. En realidad, la principal medida que tenemos que impulsar ahora mismo, en el muy corto plazo, es una modificación o una flexibilización de la ley Crea y Crece, que es la que actualmente impide que se puedan recibir ayudas públicas con periodos de pago superiores a 60 días. Esto lo que ha hecho es que, en la práctica, las ayudas que hemos recibido durante que estamos recibiendo ahora, de hecho, a principios de 2024, y que eran correspondientes al periodo 2022, es decir, hemos tardado más de un año en instrumentar unas ayudas que en otros países estaban siendo automáticas. Esas ayudas en realidad son un préstamo si no somos capaces de reducir nuestros periodos de medios de pago. Y en un sector como el nuestro, que tiene unos periodos de maduración muy largos, porque somos exportadores y exportamos el 75% de nuestras ventas se venden fuera de la Unión Europea, es un hándicap muy grande. No somos capaces de pagar a menos de 60 días porque nuestros clientes no nos pagan a menos de 60 días. Pero una de las dos cosas que tenemos que trasladar al ministro es esa, y la otra cosa que tenemos que trasladar al ministro es la necesidad de implementar ayudas urgentes que nos permitan recuperar parte de la competitividad que hemos perdido. Nuestros competidores europeos durante 2023 recibieron ayudas correspondientes al ejercicio 2023, y nosotros a principios de 2024 estamos recibiendo las ayudas correspondientes al ejercicio 2022, con lo cual llevamos más de un año de pérdida de posición competitiva y más de un año de retraso respecto a nuestros competidores. Es necesario que se cubra parte de ese gap que hemos perdido, y además es necesario que se recupere con un paquete de ayudas que nos permita seguir trabajando, no ayudas como las que hemos recibido hasta ahora, que han sido súper farragosas y difíciles de instrumentar. Lo que buscamos son ayudas directas e inmediatas, automáticas, como han recibido nuestros competidores en Portugal o en Italia. Decía usted también al inicio que los resultados de 2023 han sido malos en producción, en ventas, en empleo, también, sobre todo a nivel nacional, esa reducción de entre un 11 y un 13%, y en la Comunidad Valenciana y en el caso de la provincia de Castellón es donde más afecta, porque el porcentaje de empleo que tiene el sector del azulejo y la cerámica en la provincia es muy alto. Claro. A ver, hazte más o menos a la idea de que en la provincia de Castellón hay aproximadamente unas 200 y pico mil personas empleadas, y nosotros damos empleo de forma directa, indirecta e inducida a unas 70.000, es decir, que prácticamente 1 de cada 3, 4 empleos de la provincia de Castellón dependen del azulejo. Nosotros en el año 2021 tuvimos un año fantástico en términos de producción y de ventas y de empleo también. Entonces, desde entonces hasta ahora se ha reducido la producción prácticamente un 35%, es decir, que hay una sobrecapacidad enorme actualmente, y si hay una sobrecapacidad hay muchos puestos de trabajo que no están ahora mismo ocupados al 100%, con lo cual es más que evidente pensar que, además de las pérdidas de empleo que hemos ya experimentado en los últimos meses, porque desde junio del año pasado desde junio del año 2022 hasta ahora, hasta enero de 2023, hemos perdido más de 2.000 puestos de trabajo. Eso significa que todavía hay un recorrido importante en términos de pérdida de empleo por delante, porque la producción se ha reducido mucho más de lo que se ha reducido el empleo. Es evidente que las empresas van a tener que ajustar sus producciones, su capacidad productiva, y eso implica también reducir sus plantillas.
además de todo lo que estamos hablando, no sé si también les preocupa la situación del Mar Rojo, que recordamos que está cerrado para el tráfico marítimo internacional y las consecuencias para el comercio mundial pueden ser impredecibles. En el caso del sector del azulejo y la cerámica, ¿creen que también les puede afectar esta situación? Sin duda, yo creo que nos puede afectar en ambos sentidos. Tendremos que ver cuál es el balance final, ¿no? Porque buena parte de con la invasión de Ucrania, en la mayoría de nuestra tierra, la tierra atomizada de las arcillas blancas que utilizábamos, quedó cortado el suministro. Y buscamos otros orígenes, y uno de los principales orígenes que encontramos fue Asia, en concreto India y algunos otros países. Esa tierra atomizada ahora mismo puede que tenga serios problemas para llegar al país. Pero por contra, la gran mayoría de nuestras ventas se hacen en la Unión Europea y en América, con lo cual nuestra exportación, la mayoría de nuestras ventas no se está viendo afectada. Sí que es cierto que vendemos bastante también a Asia y a Oriente Medio, pero es una parte mucho más pequeña de lo que vendemos a la Unión Europea y a América. Con lo cual, en términos comparativos, creo que ahí hay un balance neutro. Además, se da el caso de que nuestro principal competidor ahora mismo a nivel mundial, la mayor amenaza, que es India, está viendo sus exportaciones a Occidente, a Europa y a Estados Unidos, pues limitada por la situación del Mar Rojo, con lo cual esto hasta cierto punto nos puede beneficiar en el corto plazo. Pero, como te digo, es algo que vamos a tener que ver muy de cerca, porque nuestras materias primas se van a ver afectadas, las materias primas de nuestros proveedores se van a ver afectadas, y la situación de incertidumbre siempre es negativa para hacer negocios. Pues Alberto Echavarría, secretario general de Aster, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Como han escuchado, 2023 ha sido un año complicado, con la menor producción cerámica de los últimos 10 años. Esta incertidumbre no hace fácil establecer unas previsiones sobre el futuro y sobre lo que depara para 2024. La patronal Aster urge, eso sí, ayudas públicas de forma inmediata, también medidas proteccionistas por parte de la Unión Europea contra importaciones de países emergentes, especialmente desde la India. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es. Allí pueden encontrar todos nuestros contenidos y, por supuesto, realizar cualquier suscripción.